En Gaziantep, el sultán Tahir, de 32 años, fue obligado por su familia a elegir una esposa entre 25 jóvenes de la élite. Pero frente a todas ellas, sus ojos se detuvieron justamente en Elia, de 24 años, la sencilla criada del palacio, y lo que comenzó como una elección hecha por rabia, terminó convirtiéndose en un amor que cambiaría el destino de ambos para siempre. Todo el salón quedó en silencio cuando el sultán Tahir se levantó frente a las 25 jóvenes de la élite que habían estado compitiendo por su atención durante horas. Las familias observaban con expectativa, seguras de que una poderosa alianza nacería aquella noche en Gaziantep. Pero Tahir ignoró a cada una sin mostrar interés, como si estuviera cansado de aquella representación. Entonces caminó hacia la criada que intentaba recoger una bandeja caída en el suelo, completamente temblorosa frente a la corte. Elia ni siquiera logró levantar la cabeza cuando se dio cuenta de que el sultán estaba parado frente a ella. La madre de Tahir se puso de pie de inmediato, percibiendo que algo estaba mal. «La elijo a ella», declaró el sultán con frialdad, dejando a todo el salón en shock. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Algunas de las pretendientes quedaron indignadas, otras humilladas ante la inesperada elección del sultán. Los ministros comenzaron a susurrar entre ellos, intentando entender si aquello era una provocación pública. «¿Te volviste loco?», disparó el tío de Tahir sin ocultar su indignación, pero el sultán siguió mirando a su propia familia como quien finalmente había encontrado una forma de herirlos a todos al mismo tiempo. Elia estaba pálida, incapaz de entender por qué había sido colocada en el centro de aquella guerra, y mientras más desprecio mostraban sus familiares, más decidido parecía Tahir a continuar. Esa misma noche, la discusión dentro del palacio se convirtió en un verdadero enfrentamiento. La familia del sultán Tahir se negaba a aceptar la idea de que una criada ocupara el lugar de sultana. «Esto destruirá nuestra reputación», insistió su madre frente a los consejeros. Pero Tahir ya no escuchaba argumentos desde hacía mucho tiempo. Estaba cansado de tener la vida controlada por alianzas políticas y exigencias sobre herederos. Elegir a Elia había sido impulsivo, casi cruel, pero también liberador para él. Y por primera vez, el sultán sintió que había herido el orgullo de su familia de la misma forma en que ellos habían herido el suyo durante años. Mientras tanto, Elia fue llevada a una habitación aislada del palacio, completamente perdida. Las otras criadas la miraban como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Algunas susurraban que había seducido al sultán en secreto, lo que solo aumentaba su desesperación. «Yo no hice nada», repetía en voz baja, tratando de contener las lágrimas. Pero nadie quería escuchar la versión de una simple criada. Por primera vez, desde que comenzó a trabajar ahí, Elia se dio cuenta de que ya no pertenecía a ningún lugar. Y su miedo aumentó todavía más cuando descubrió que Tahir mantenía su decisión incluso contra toda la corte. En los días siguientes, la presión sobre el sultán se volvió aún más intensa. Los consejeros intentaron convencerlo de cancelar el anuncio antes de que la noticia se extendiera por Gaziantep. Algunos incluso amenazaron con romper importantes alianzas políticas por culpa de su decisión. «Una criada jamás será aceptada como sultana», dijeron durante una reunión tensa. Pero Tahir permaneció indiferente, casi frío, como si nada de aquello realmente lo afectara. En el fondo, estaba más interesado en desafiar a su propia familia que en Elia, y eso quedó claro la primera vez que ambos estuvieron solos. Cuando Elia entró en la sala privada del sultán, apenas podía controlar los nervios. Imaginaba encontrar a un hombre amable después de haber sido elegida frente a todos. Pero Tahir ni siquiera se levantó cuando ella entró. «No pienses que esto cambia algo», dijo él sin emoción. Elia quedó confundida, apretando las manos para ocultar el temblor. «Majestad, yo nunca pedí esto»,
Pero el sultán simplemente desvió la mirada, como si aquel matrimonio fuera solo una pieza dentro de un juego más grande. Aún así, su decisión siguió sacudiendo a todo el palacio. Las familias de las pretendientes comenzaron a presionar todavía más a la corte en contra de Elia. Algunas mujeres de la élite se aseguraban de humillarla cada vez que se cruzaban con ella en los pasillos. Una de ellas incluso dijo que Tahir pronto se cansaría del jueguito. Elia comenzó a darse cuenta de que sería odiada incluso antes de convertirse en la esposa del sultán. Aún así, la boda seguía preparándose, a pesar de la resistencia de la familia de él. Y cada detalle de la ceremonia parecía aumentar todavía más la tensión dentro del palacio. El día de la boda llegó rodeado de miradas frías y comentarios venenosos. No hubo verdadera alegría entre los familiares del sultán durante la ceremonia. La madre de Tahir ni siquiera pudo ocultar su expresión de desaprobación mientras veía todo suceder. Elia entró en silencio, intentando no demostrar el miedo que sentía frente a aquella corte hostil. Mientras tanto, Tahir mantuvo una postura firme todo el tiempo, como si estuviera desafiando a todos los presentes solo por permanecer de pie. Cuando tomó la mano de ella frente a los invitados, el gesto pareció más un acto de rebeldía que de cariño, y aún casados, los dos seguían pareciendo completos extraños atrapados en la misma decisión impulsiva. La primera noche, después de la ceremonia, el silencio entre ellos fue sofocante. Elia permaneció de pie cerca de la ventana sin atreverse a mirar directamente al sultán. Tahir aflojó la ropa alrededor de su cuello y soltó un suspiro cansado antes de sentarse. «No necesitas actuar como esposa frente a mí», dijo secamente. Aquello golpeó a Elia más de lo que esperaba. En ese instante comprendió que había sido elegida no por amor, sino como un arma contra la familia de él. Y aún herida, no tenía idea de que aquel hombre indiferente comenzaría a cambiar poco a poco. Los días siguientes fueron extraños dentro de la habitación que ambos compartían. Tahir pasaba largas horas fuera y casi no hablaba cuando regresaba al palacio. Elia solo intentaba no interrumpir su rutina mientras aprendía a sobrevivir en aquel nuevo lugar. Todavía existían distancia, frialdad y una incomodidad constante entre ambos. Pero pequeños detalles comenzaron a suceder sin que se dieran cuenta. Ella dejaba agua preparada cuando él regresaba cansado de las reuniones y Tahir comenzó a notarlo en silencio. Y sin entender exactamente la razón, el sultán empezó a fijarse en ella más allá de la rabia que sentía hacia su propia familia. Ella comenzó a darse cuenta rápidamente de que ser la esposa del sultán Tahir no significaba ser aceptada dentro del palacio. Aunque usaba vestidos más sofisticados y aprendía las reglas de la corte, las miradas seguían siendo pesadas sobre ella. Las mujeres de la familia de él se aseguraban de corregirla en público por pequeños detalles, solo para humillarla. «Una criada siempre será una criada», comentó la tía de Tahir durante la cena, sin siquiera bajar la voz. Elia intentó seguir sirviendo el té como si no hubiera escuchado nada, pero sus manos temblaban ligeramente. Tahir lo notó, solo que no dijo nada en ese momento, manteniendo la expresión fría frente a toda la mesa. Aquella noche, Elia preparó el baño caliente del sultán antes de que él regresara de las reuniones. También acomodó la ropa que él solía usar en los encuentros políticos más importantes. Ella hacía todo en silencio, sin esperar ningún agradecimiento. Cuando Tahir entró en la habitación, encontró todo listo exactamente como le gustaba. Durante unos segundos, solo observó aquello sin decir nada. No estaba acostumbrado a recibir cuidados, mucho menos de alguien que no quería nada de él. Aún así, siguió distante, como si cualquier acercamiento fuera un error peligroso. Mientras el palacio dormía, Tahir permaneció solo en el despacho mirando antiguos documentos de la familia.
Los recuerdos siempre regresaban de la misma manera: exigencias, reglas, obligaciones y promesas hechas en nombre del trono. Desde adolescente había escuchado que no podía elegir su propio destino porque cargaba el peso de Gaziantep sobre los hombros. Un sultán no vive para sí mismo, decía su padre antes de morir. Tahir odiaba esa frase cada vez más. El título que todos admiraban era precisamente la prisión que nunca había logrado abandonar. Y por eso, la idea del matrimonio siempre le había parecido más una condena que un sueño. A la mañana siguiente, Elia participó en su primera clase oficial para aprender el comportamiento de una sultana. Se esforzaba por memorizar todo, aun sintiendo vergüenza cada vez que cometía un error frente a las mujeres de la corte. La madre de Tahir observaba cada uno de sus movimientos con un desprecio evidente. «Sostienes los cubiertos como una sirvienta», soltó frente a las demás mujeres. Algunas rieron de inmediato. Elia bajó la mirada, intentando soportar la humillación sin responder. Pero esta vez Tahir escuchó el comentario al entrar al salón. El ambiente quedó en silencio en el instante en que apareció el sultán. Su madre todavía esperaba que Tahir estuviera de acuerdo con las críticas, pero él caminó lentamente hasta Elia y movió la silla para que volviera a sentarse. «Ella es mi esposa», dijo con un tono firme que nadie se atrevió a interrumpir. La tensión se apoderó de todo el salón. Quien le falte al respeto a Elia, le falta al respeto al nombre del sultán. Fue la primera vez que él la defendió frente a su familia. Elia se quedó sin reacción después de aquello. Por un instante, sintió que tal vez se había equivocado respecto a Tahir, pero la esperanza desapareció ese mismo día. Cuando regresaron a la habitación, él retomó su actitud fría como si nada hubiera pasado. «No te hagas ideas», dijo mientras se quitaba el saco. «Simplemente no tolero que le falten al respeto a mi nombre». Aquellas palabras la hirieron más de lo que le habría gustado admitir, porque en el fondo Elia ya comenzaba a esperar algo diferente de él. Aunque seguía manteniendo distancia, Tahir comenzó a notar pequeños cambios en su propia rutina. Las comidas siempre estaban listas, a la hora exacta. Los documentos importantes aparecían organizados antes de las reuniones más difíciles. Incluso los constantes dolores de cabeza disminuyeron, porque Elia preparaba té, sin necesidad de que él lo pidiera. Ella observaba todo en silencio, aprendiendo sus hábitos sin invadir su espacio, y eso afectaba a Tahir de una manera irritante. Mientras más intentaba permanecer indiferente, más notaba la presencia de ella en todo. Sin embargo, los ataques de la familia comenzaron a empeorar. Algunos consejeros presionaban discretamente a Tahir para anular el matrimonio antes de que apareciera un heredero. Otros difundían rumores diciendo que Elia manipulaba al sultán dentro del palacio. Ella escuchó parte de esas conversaciones sin que notaran su presencia en el pasillo. Aquella noche lloró escondida en el baño para que nadie viera su debilidad. Y lo peor no era el prejuicio, era darse cuenta de que Tahir seguía emocionalmente distante, aún viendo todo lo que ocurría. Días después, durante una cena oficial, una de las primas del sultán decidió cruzar los límites. «Tal vez deberíamos enseñarle a Elia a no servir la comida antes de sentarse a la mesa de la familia», comentó con una ironía cruel. La provocación arrancó risas discretas de algunos invitados importantes. Elia sintió el rostro arder de vergüenza inmediatamente. Pero antes de que volviera a bajar la cabeza, Tahir dejó los cubiertos sobre la mesa con fuerza. «El próximo que humille a mi esposa sale de este palacio hoy mismo». Fue la primera vez que su enojo apareció no como venganza, sino como protección. Aún así, más tarde, ya en la habitación, el sultán volvió a levantar su propia muralla. Permaneció en silencio mientras Elia acomodaba los objetos esparcidos cerca de la cama. Una parte de él sabía que comenzaba a verla de manera diferente, y eso lo incomodaba profundamente.
Tahir nunca quiso aquel matrimonio, nunca quiso el peso del título y mucho menos sentir algo verdadero dentro de aquel lugar. Pero cada vez que veía a Elia siendo herida por su culpa, algo ardía dentro de su pecho. Y por primera vez, el sultán Tahir comenzó a temer perder el control de su propia frialdad. Aquella noche, Tahir regresó tarde después de una agotadora reunión con los consejeros del palacio. Entró en la habitación irritado, aflojando la ropa alrededor del cuello mientras intentaba controlar su propia rabia. Los ataques de la familia se estaban volviendo cada vez más agresivos desde el matrimonio. Elia notó inmediatamente el estado en el que él estaba, pero permaneció en silencio mientras preparaba té junto a la mesa. «No era necesario que me esperaras despierta», comentó él de manera seca. Ella dudó antes de responder. Alguien tenía que cuidar del sultán, y por primera vez Tahir levantó la mirada hacia ella sin la frialdad habitual. El ambiente en la habitación se volvió extraño después de aquello. Elia acercó lentamente la taza, pero Tahir tomó su muñeca sin darse cuenta de lo que hacía. El contacto hizo que ambos se quedaran inmóviles al mismo tiempo. Ella intentó retirar la mano, nerviosa, pero él siguió mirándola en silencio. La repentina cercanía trajo una tensión demasiado fuerte como para ignorarla. Por un instante, Tahir inclinó el rostro como si fuera a besarla, pero en el último segundo se apartó bruscamente y soltó la mano de ella. «Esto no debería estar pasando», murmuró Tahir, más para sí mismo que para Elia. Caminó hasta la ventana, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Elia permaneció quieta en el mismo lugar, sintiendo el corazón acelerado sin entender la razón. Ninguno de los dos volvió a tocar el tema aquella noche, pero algo había cambiado dentro de esa habitación. Por primera vez desde el matrimonio, el silencio entre ellos no parecía solamente incómodo, parecía peligroso. En los días siguientes, Tahir se volvió todavía más distante emocionalmente. Evitaba permanecer demasiado tiempo en la habitación y se refugiaba en el trabajo siempre que podía. Una parte de él estaba furiosa por comenzar a desear justamente a la mujer que había elegido por venganza. Mientras tanto, Elia intentaba actuar con normalidad, aunque seguía recordando el casi beso cada noche. Se dio cuenta de que el sultán siempre huía cuando ambos quedaban demasiado cerca, y eso comenzó a herirla de una manera que no quería admitir. Pero la tensión entre los dos ya no podía ocultarse. Poco después, la familia anunció una gran fiesta en el palacio para presentar oficialmente a Elia ante la élite de Gaziantep. La noticia aterrorizó a Elia de inmediato. Sabía que sería juzgada desde el instante en que entrara a aquel salón. Las mujeres de la corte comenzaron a observarla todavía más, esperando cualquier error para humillarla. «Hoy veremos si una criada puede fingir ser sultana», comentó una de ellas con burla. Aunque estaba nerviosa, Elia intentó mantener la compostura mientras se preparaba para la noche. Por su parte, Tahir parecía incómodo desde el principio con la idea de aquella celebración. El salón estaba lleno de aliados políticos, familias adineradas y viejos amigos de la corte. Cuando Tahir entró junto a Elia, los murmullos comenzaron de inmediato. Ella sentía las miradas recorriendo cada detalle de su persona como si estuviera siendo examinada. Aún así, intentó mantenerse firme al lado del sultán. Durante algunos minutos, Tahir notó que Elia realmente estaba esforzándose por soportar todo aquello. Pero entonces, una mujer de la élite cruzó el salón solamente para atacarla frente a los invitados. ¿Quién lo diría? Ahora las criadas también se sientan entre los nobles. El comentario provocó risas bajas alrededor. Elia se quedó inmóvil, sintiendo cómo la humillación aplastaba la poca confianza que aún tenía. La mujer continuó sonriendo mientras fingía amabilidad. Tal vez el sultán confundió la caridad con el matrimonio. Eso había ido demasiado lejos. Tahir apretó la mandíbula inmediatamente, pero antes de que pudiera decir algo, Elia ya había salido del salón, intentando contener las lágrimas.
y el vacío que sintió al verla marcharse lo golpeó con una fuerza inesperada. Cuando Elia entró en la habitación, ya no pudo contener el llanto. Se quitó los aretes con manos temblorosas mientras intentaba recuperar el aliento. Todo en aquel palacio parecía recordarle que nunca sería aceptada de verdad. Minutos después, la puerta se abrió lentamente detrás de ella. Tahir entró en silencio, todavía dominado por la rabia de la fiesta. «Mírame», dijo con un tono más bajo de lo habitual. Pero Elia simplemente giró el rostro, demasiado herida para obedecer. Entonces Tahir se acercó lentamente a ella por primera vez, sin frialdad. «No debiste pasar por eso», admitió con una sinceridad que sorprendió a Elia. Ella levantó los ojos llenos de lágrimas. «Ellos me odian, y usted lo sabe». El sultán respiró hondo antes de responder. «Ellos odian cualquier cosa que yo elija sin su permiso». Aquella frase llevaba mucha más tristeza que enojo. Y por primera vez, Elia comprendió que Tahir también estaba cansado de aquella prisión llamada palacio. El silencio entre los dos volvió a cambiar aquella noche. Tahir tomó con delicadeza los aretes que ella había dejado sobre la mesa y los colocó de nuevo en su mano. Ese gesto sencillo derrumbó parte de la barrera que Elia había construido dentro de su corazón. «Hoy estuviste perfecta», dijo él antes de alejarse unos pasos. Ella se quedó sin reacción al escuchar aquello viniendo de él, porque por primera vez desde el matrimonio, el sultán Tahir no parecía verla solamente como un instrumento de venganza, y los sentimientos que ambos intentaban evitar comenzaron a volverse demasiado difíciles de esconder. Después de aquella noche, algo cambió por completo dentro del palacio. Tahir comenzó a notar cada mirada desagradable dirigida hacia Elia en los pasillos. Ya no fingía indiferencia cuando alguien cruzaba los límites frente a él. Una mañana, un consejero insinuó durante el desayuno que el matrimonio había debilitado la imagen del sultán. Antes, Tahir lo habría ignorado, pero esta vez dejó la taza sobre la mesa y miró al hombre con frialdad. «Una palabra más sobre mi esposa y jamás volverás a poner un pie en este palacio». Aún así, los ataques continuaron, solo que a sus espaldas. Las mujeres de la familia comenzaron a humillar a Elia únicamente cuando Tahir no estaba presente. Comentaban en voz alta a propósito por los pasillos, sabiendo que ella escucharía todo en silencio. «Puede usar joyas, pero jamás dejará de tener alma de criada». Elia soportaba todo callada, porque sabía que quejarse solo aumentaría el desprecio de la corte. En el fondo, tampoco quería causarle más problemas a Tahir, pero el peso de todo aquello comenzó a consumirla poco a poco. Aquella tarde, Tahir encontró a Elia acomodando libros en la biblioteca privada de la habitación. Ella parecía más callada de lo normal, evitando mirarlo directamente. El sultán notó de inmediato que algo había sucedido. «¿Te hicieron algo otra vez?», preguntó con tono serio. Elia negó demasiado rápido, pero Tahir ya comenzaba a conocerla lo suficiente como para darse cuenta cuando escondía dolor, y aquello empezó a despertar en él una culpa difícil de ignorar. Por primera vez desde el matrimonio, decidió bajar la guardia completamente frente a ella. «Sé que te puse en una situación injusta», confesó mientras aflojaba el cuello de la camisa. Elia se quedó inmóvil al escuchar aquello. «Cuando te elegí, solo quería herir a mi familia». La sinceridad de él rompió el silencio de la habitación de una manera pesada. Pero antes de que ella respondiera, Tahir soltó una risa amarga. «El problema es que ahora ellos te están destruyendo por mi culpa». Elia observó al sultán en silencio durante algunos segundos. Aquella fue la primera vez que él pareció realmente cansado frente a ella. No como sultán, sino como hombre. Entonces, reunió el valor para preguntar algo que siempre había tenido miedo de decir. ¿De verdad odia tanto ese título? Tahir desvió la mirada de inmediato, y su silencio terminó respondiendo incluso antes que las palabras. Aquella noche, él contó cosas que nunca había compartido con nadie dentro del palacio.
Habló de una infancia rodeada de exigencias y decisiones impuestas por la familia. Dijo que jamás había tenido libertad para elegir su propio camino. Todo siempre fue por el nombre, por la imagen, por el poder, murmuró mirando al vacío. Elia escuchó cada palabra sin interrumpirlo. Por primera vez, logró ver más allá del hombre frío que dormía a su lado. Había dolor dentro de Tahir, y quizás también soledad. Sin darse cuenta, ambos terminaron demasiado cerca en la cama mientras conversaban. La tensión silenciosa volvió a surgir entre ellos, solo que esta vez no había rabia en la mirada del sultán. Había cansancio, confianza y algo que Elia todavía no sabía cómo nombrar. Cuando Tahir tomó distraídamente la mano de ella durante la conversación, ninguno de los dos se apartó. Elia sintió el corazón acelerarse otra vez, mucho más fuerte que antes. Aquella noche comprendió que estaba comenzando a enamorarse del hombre equivocado. Sus sentimientos se volvieron todavía más confusos días después, durante una reunión en los jardines del palacio. La hija de un ministro se acercó demasiado a Tahir mientras hablaban de política. Ella sonreía intentando llamar su atención frente a todos. Elia sintió una extraña presión en el pecho al observar la escena desde lejos. La peor parte fue darse cuenta de que estaba celosa del hombre al que meses atrás temía incluso mirar a los ojos, y aquello la asustó profundamente. Pero el verdadero impacto ocurrió aquella misma tarde. Mientras bajaba las escaleras del salón principal, Elia tropezó después de que una de las mujeres de la corte la empujara a propósito. Su cuerpo estuvo a punto de caer por toda la escalinata frente a los invitados. Pero antes de que ocurriera la caída, Tahir cruzó el salón rápidamente y sostuvo a Elia por la cintura. Todo el ambiente quedó congelado al ver su reacción. ¿Estás bien?, preguntó el sultán visiblemente preocupado, sin ocultar la desesperación en la voz. Y todo el palacio comprendió en ese instante algo que nadie imaginó ver en el sultán Tahir: un cuidado verdadero. La mujer responsable del empujón intentó fingir inocencia de inmediato, pero Tahir seguía sosteniendo a Elia demasiado cerca mientras miraba a todos alrededor con furia. Si algo le pasa a ella por culpa de alguien de este palacio, la amenaza quedó incompleta, pero nadie necesitó escuchar el resto. El silencio se apoderó de todo el salón, porque el hombre conocido por no preocuparse por nadie estaba dispuesto a proteger a Elia frente a todos, y eso cambió por completo la manera en que comenzaron a mirar a ambos. Después de la escena en la escalinata, los rumores se extendieron por Gaziantep a una velocidad absurda. Todos comentaban que el sultán Tahir había mostrado una preocupación verdadera por su esposa frente a toda la corte. Su familia lo notó de inmediato, y lo que antes parecía solo un matrimonio impulsivo comenzó a volverse peligroso para sus planes. Mientras tanto, Elia seguía sintiendo las manos de él en su cintura cada vez que cerraba los ojos. La forma desesperada en que Tahir le preguntó si estaba bien la afectó profundamente, porque en ese instante se dio cuenta de que ya no podía separar el miedo de los sentimientos. Aquella noche, Tahir regresó a la habitación más callado de lo habitual. Se quitó el saco lentamente mientras Elia acomodaba algunas prendas cerca de la cama. El silencio entre ellos ya no era incómodo como antes. Había tensión allí, una tensión viva, imposible de ignorar. «Deberías tener más cuidado en ese salón», comentó él sin mirarla directamente. Elia respiró hondo antes de responder. «Ella me empujó a propósito». Tahir cerró los ojos por un segundo, dominado por la rabia que intentaba controlar. «¿Por qué no me contaste antes lo que te hacen?», preguntó poco después. Elia soltó una risa triste, casi amarga. «Porque usted ya carga demasiados problemas por mi culpa». Aquella respuesta golpeó a Tahir de una manera inesperada. Durante meses creyó que Elia se quejaría, exigiría privilegios o intentaría aprovechar el matrimonio a su favor. Pero ella seguía soportándolo todo en silencio, y eso hacía que el sultán se sintiera peor cada día. Horas después,
Una fuerte discusión estalló entre Tahir y su propia familia en el salón principal. Su madre volvió a exigir que anulara el matrimonio antes de que la situación se saliera de control. «Estás destruyendo el nombre de nuestra familia por culpa de una criada». Pero esta vez Tahir perdió completamente la paciencia. «Ella tiene más dignidad que mucha gente en este palacio», respondió sin bajar la voz. El enfrentamiento terminó con el sultán abandonando el salón lleno de rabia. Y fue en ese estado como regresó a la habitación. Elia notó de inmediato que algo estaba mal cuando Tahir entró. Él parecía asfixiado, cansado, molesto consigo mismo y con el mundo entero. Sin decir nada, aflojó la ropa alrededor del cuello y se sentó al borde de la cama. Por primera vez parecía realmente perdido. Elia dudó unos segundos antes de acercarse lentamente. «No siempre tiene que cargar con todo usted solo», dijo en voz baja. Aquello hizo que Tahir levantara la mirada hacia ella lentamente. El silencio se volvió pesado entre ambos. Elia permaneció cerca de él, sin miedo a esa cercanía por primera vez. Entonces Tahir tomó la mano de ella con fuerza, como si necesitara sentir que alguien seguía ahí. «Nunca he confiado en nadie dentro de este palacio», confesó, con una voz baja y cansada. El corazón de Elia se apretó al escuchar aquello, porque finalmente lograba ver al hombre herido detrás del título de sultán. Y fue en ese momento de debilidad cuando todo cambió entre ellos. Tahir llevó lentamente la mano al rostro de Elia, casi dudando. Ella contuvo la respiración cuando los dedos de él tocaron su piel. Ambos permanecieron mirándose durante unos segundos que parecieron demasiado largos. Ya no había rabia, venganza ni orgullo entre ellos en ese instante. Solo la tensión acumulada de meses viviendo en la misma habitación y tratando de escapar de lo que sentían. Entonces, finalmente, Tahir la besó. Elia cerró los ojos de inmediato, sintiendo que el mundo entero desaparecía a su alrededor. El beso fue intenso precisamente porque ambos habían intentado evitarlo durante tanto tiempo. Tahir sostuvo el rostro de ella con cuidado, como si tuviera miedo de asustarla. Elia correspondió sin dudar, dejando que sus sentimientos finalmente escaparan. Cuando se separaron, los dos permanecieron demasiado cerca, respirando de manera agitada. La mirada del sultán era completamente distinta ahora, pero junto al deseo todavía existía algo peligroso dentro de él, miedo a confiar, y Tahir lo sabía. En los días siguientes, la cercanía entre ambos se volvió imposible de ocultar. Tahir comenzó a buscar a Elia de manera natural durante el día. Las conversaciones antes de dormir se hicieron más largas, y el ambiente en la habitación cambió por completo. Hasta los empleados notaron que el sultán ya no trataba a Elia con indiferencia. Pero mientras los sentimientos crecían entre ellos, la familia observaba todo en silencio, y su enojo aumentaba con cada nueva muestra de cercanía, porque ahora existía algo mucho peor que un matrimonio impulsivo: amor. Entonces decidieron actuar. Sabiendo que Tahir nunca había logrado confiar completamente en nadie, resolvieron usar eso en contra de Elia. Una de las primas del sultán comenzó a difundir discretamente que la joven se encontraba a escondidas con un hombre del palacio. Otra aseguró haber visto a Elia revisando documentos importantes del sultán sin permiso. Las mentiras crecieron rápidamente por los pasillos, y la familia sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque si había algo capaz de destruir a Tahir, era la sensación de estar siendo traicionado. Después del primer beso, el ambiente entre Tahir y Elia cambió por completo dentro de la habitación. Las conversaciones antes de dormir se volvieron más ligeras, más íntimas, más peligrosas para ambos. Tahir comenzó a regresar más temprano de las reuniones solo para encontrarla despierta esperándolo. Elia ya podía sonreír de verdad cuando él cruzaba la puerta. A veces cenaban juntos en silencio, pero ahora ese silencio parecía cómodo.
Otras veces pasaban horas hablando de cosas simples que ninguno de los dos compartía con nadie más. Y sin darse cuenta, el sultán Tahir comenzó a sentir paz únicamente en la presencia de ella. En una de esas noches, Elia encontró a Tahir solo en el balcón de la habitación, observando las luces de Gaziantep. Él parecía distante, perdido otra vez en sus propios pensamientos. Entonces ella se acercó despacio y colocó una manta sobre los hombros de él sin decir nada. Tahir tomó la mano de ella antes de que se alejara. «Quédate», pidió con una voz baja que ella nunca había escuchado antes. Elia obedeció de inmediato, sentándose a su lado mientras el viento atravesaba el balcón silencioso. Fue la primera vez que Tahir pidió la compañía de alguien en lugar de simplemente soportarla. La cercanía entre ambos comenzó a crecer de una manera imposible de controlar. Tahir empezó a tocarla naturalmente durante las conversaciones, como si su cuerpo ya se hubiera acostumbrado a la presencia de ella. Elia sentía el corazón acelerarse cada vez que él tomaba su mano o apartaba un mechón de cabello de su rostro. En una madrugada silenciosa, ambos terminaron riendo juntos por primera vez en la habitación. El sonido de la risa de ella hizo que Tahir se quedara observándola durante unos segundos. «Cambias este lugar cuando sonríes», dijo sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Elia se quedó sin reacción al escuchar aquello de parte de él. Las miradas de ambos volvieron a encontrarse esa noche. Tahir se acercó lentamente, sin prisa, como si quisiera memorizar cada reacción de ella. Esta vez no hubo dudas entre los dos. El beso ocurrió de manera natural, intenso, cargado con todo lo que habían intentado esconder durante meses. Elia sostuvo el rostro de él mientras Tahir la acercaba más a su cuerpo. El sultán parecía finalmente olvidar el peso del mundo cada vez que estaba con ella. Y por primera vez no intentó huir después. Horas más tarde, todavía sentado cerca de la cama, Tahir permaneció en silencio durante mucho tiempo. Elia notó que él estaba luchando contra algo dentro de su propia mente. Entonces finalmente habló. «Nunca pensé que sentiría esto por alguien». Ella sintió el corazón apretarse de inmediato. «Yo tampoco», confesó en voz baja. Tahir apoyó la frente contra la de ella antes de continuar. «Eres la primera persona que me hizo querer quedarme y no escapar». Las palabras de él derrumbaron por completo las defensas de Elia. Respiró hondo antes de responder algo que había guardado durante semanas. «Nunca me había enamorado antes de ti, Tahir». Fue la primera vez que llamó al sultán por su nombre de esa manera. Él levantó la mirada de inmediato al escuchar aquello. Elia sonrió nerviosa antes de continuar. «Usted fue el primer hombre que me vio más allá de lo que parecía ser». Tahir la besó otra vez después de aquella confesión, más intenso, más emocional, como si finalmente estuviera dejando el miedo atrás. Los dos pasaron horas juntos esa noche, hablando y acercándose todavía más. Elia comenzó a creer que quizá podría ser feliz a su lado a pesar de todo. Mientras tanto, Tahir sentía algo que no experimentaba desde hacía años: confianza. Y precisamente por eso, la caída que estaba a punto de ocurrir sería todavía peor, porque fuera de la habitación, la familia observaba todo en silencio. Días después, Tahir decidió llevar a Elia a almorzar con la familia por primera vez desde que comenzaron a acercarse de verdad. El detalle que más incomodó a la corte fue verlos entrar tomados de la mano al salón principal. La madre del sultán entendió inmediatamente que aquello ya no era solo un matrimonio político. Durante el almuerzo, algunas miradas comenzaron a cruzarse discretamente alrededor de la mesa, hasta que uno de los primos decidió provocar de manera indirecta: «Qué curioso que ciertas personas aprendan demasiado rápido los caminos secretos del palacio». Tahir levantó la mirada en el mismo instante. El salón quedó en silencio durante algunos segundos.
Otra mujer de la familia aprovechó la tensión para añadir, sobre todo cuando hay guardias dispuestos a ayudar en secreto. Elia palideció de inmediato sin entender de qué estaban hablando, pero Tahir notó el nerviosismo de ella y eso bastó para despertar algo peligroso dentro de él. La desconfianza que siempre había cargado regresó como una cuchilla atravesándole el pecho. Sin decir una sola palabra más, el sultán tomó a Elia del brazo y la llevó fuera del salón, y ambos atravesaron los pasillos del palacio bajo miradas tensas. En cuanto la puerta de la habitación se cerró, Tahir soltó la mano de ella con irritación. ¿De qué estaban hablando?, preguntó con una dureza que Elia no escuchaba desde hacía semanas. Ella intentó acercarse, confundida. No tengo idea, pero la expresión de él ya estaba dominada por la rabia y la inseguridad. No me mientas, Elia. Aquello la golpeó como una herida, porque después de todo lo que habían vivido, Tahir todavía creía que podía ser traicionado. La discusión creció rápidamente dentro de la habitación. Elia intentó explicarle que jamás haría algo para lastimarlo, pero Tahir estaba cegado por su propia paranoia. Años siendo engañado por su familia habían destruido cualquier capacidad de confiar completamente en alguien. ¿Tú también me estabas usando?, soltó lleno de rabia. Elia sintió los ojos llenarse de lágrimas de inmediato. Después de todo, ¿eso es lo que piensa de mí? Pero el pesado silencio de Tahir respondió antes que las palabras. Esa misma noche, el sultán tomó algunas de sus cosas y abandonó la habitación. Elia observó en shock cómo caminaba hacia la puerta sin mirar atrás. «Necesito pensar», dijo fríamente antes de salir. Cuando la puerta se cerró, el vacío se apoderó de toda la habitación. Elia rompió en llanto sin poder creer la rapidez con la que todo había cambiado. Mientras tanto, al otro lado del palacio, la familia de Tahir finalmente comenzaba a sonreír otra vez, porque la confianza que apenas había nacido entre los dos acababa de ser destruida. Los días siguientes transformaron el palacio en un lugar sofocante para Elia. Tahir simplemente desapareció de su rutina como si todo lo que habían vivido nunca hubiera existido. Comenzó a dormir en otra habitación y evitaba cualquier encuentro en los pasillos. Cuando Elia intentaba acercarse, el sultán terminaba la conversación antes de que comenzara. «Ahora no», decía fríamente sin siquiera mirarla. Cada rechazo parecía peor que el anterior, y por primera vez desde el matrimonio, Elia comenzó a sentir miedo de perderlo de verdad. Mientras tanto, Tahir libraba una guerra silenciosa dentro de su propia mente. Pasaba horas solo en el despacho intentando ignorar los recuerdos de ambos juntos, pero todo en aquel palacio hacía que Elia regresara a sus pensamientos. El té preparado en las noches difíciles, las conversaciones en el balcón, los besos en la habitación, todo volvía. Una madrugada, dominado por la rabia contra sí mismo, Tahir arrojó varios documentos de la mesa. «Te equivocaste otra vez», murmuró para sí mismo con los ojos llenos de lágrimas, porque en el fondo ya lo sabía, estaba completamente enamorado de ella. Eso solo empeoraba su desesperación. Tahir comenzó a creer que precisamente por amar a Elia se estaba volviendo demasiado vulnerable. La familia aprovechó el momento para alimentar todavía más la inseguridad del sultán. Una mujer humilde haría cualquier cosa para subir de posición, insinuó su madre durante la cena, y aunque quería ignorarlo, Tahir comenzó a hundirse en la duda. Años siendo traicionado, manipulado y presionado destruyeron cualquier capacidad de confiar plenamente. Elia terminó pagando por el miedo que la familia había construido dentro de él durante toda su vida. Aún herida, Elia siguió intentando hablar con Tahir. Una noche, lo esperó cerca de la puerta del despacho hasta que él salió de las reuniones. Sus ojos estaban cansados de tanto llorar. «Por favor, mírame», pidió en voz baja cuando él intentó pasar de largo. Tahir se detuvo, pero no se acercó. «Yo nunca hice nada contra ti»,
continuó ella intentando controlar la voz temblorosa, pero el sultán parecía dividido entre el amor y la paranoia. «Quiero creerlo», respondió él después de algunos segundos. Aquella frase destruyó a Elia inmediatamente. Sintió las lágrimas correr sin poder detenerlas. «Te amo, Tahir». Fue la primera vez que dijo aquellas palabras en voz alta. Pero en lugar de aliviar el dolor de él, la confesión solo empeoró todo. Porque Tahir deseaba desesperadamente creerle, y eso lo aterrorizaba. Esa misma noche, él entró en la habitación que antes compartían juntos. Ella se levantó rápidamente al verlo entrar, todavía llena de esperanza, pero la mirada del sultán estaba fría otra vez. «Este matrimonio tiene que terminar», dijo de manera seca. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de ella. «Tahir, por favor, te juro que nunca te traicioné». Pero él desvió la mirada, incapaz de sostener sus ojos durante demasiado tiempo. «No lo entiendes», murmuró Tahir con la voz pesada. «No puedo confiar en nadie». Elia se acercó llorando, tomando las manos de él. «Entonces cree al menos en lo que sientes cuando estás conmigo». Aquello golpeó profundamente a Tahir porque era verdad. Cada parte de él gritaba que Elia era diferente. Pero el miedo a ser destruido nuevamente hablaba más fuerte. La noticia sobre el posible final del matrimonio se extendió rápidamente por el palacio. La familia del sultán celebró discretamente al darse cuenta de que el plan estaba funcionando. Algunas mujeres de la corte volvieron a sonreír al cruzarse con Elia en los pasillos. Ella parecía cada vez más abatida, pero aún así se negaba a rendirse con él. Mientras tanto, Tahir se hundía todavía más en su propio caos emocional. Amaba a Elia, quizá más de lo que debía. Y precisamente por eso, estaba destruyéndolos a ambos. Aquella noche, el palacio recibió a importantes aliados políticos para una reunión privada. Tahir permaneció en el salón principal discutiendo asuntos de seguridad con los consejeros. Elia observaba todo desde lejos, intentando reunir valor para hablar con él una vez más. Fue entonces cuando un ruido extraño resonó cerca de la entrada lateral del salón. Antes de que los guardias reaccionaran, un hombre encapuchado apareció armado en medio de la confusión. Los gritos comenzaron de inmediato dentro del palacio, y el invasor corrió directamente hacia el sultán Tahir. Todo ocurrió demasiado rápido. Los guardias intentaron detenerlo, pero el hombre logró sacar el arma antes de ser alcanzado. Elia entendió el peligro en el instante en que vio al invasor apuntar hacia Tahir. Sin pensarlo, corrió delante de él. ¡Tahir! El disparo resonó por todo el salón en ese mismo segundo, y entonces el cuerpo de Elia cayó en los brazos del sultán. El mundo de Tahir simplemente se detuvo en ese instante. Sostuvo a Elia desesperadamente al ver la sangre manchando la ropa de ella. «No, no, mírame», repetía sin poder controlar la desesperación. Los invitados observaban en shock al sultán Tahir completamente destrozado frente a todos. Elia intentó abrir los ojos mientras el dolor consumía sus fuerzas. «Yo nunca te mentí», susurró con dificultad, y fue en ese instante cuando Tahir comprendió el tamaño monstruoso del error que había cometido. La desesperación se apoderó del salón en el instante en que Tahir tomó a Elia entre sus brazos. Los guardias corrieron tras el invasor mientras los médicos del palacio eran llamados de urgencia, pero el sultán apenas escuchaba el caos a su alrededor. Lo único que podía ver era la sangre de ella manchando sus manos. «Quédate conmigo, por favor», repetía desesperado mientras avanzaba rápidamente por los pasillos. Elia ya estaba perdiendo el conocimiento cuando los médicos finalmente se la llevaron, y Tahir sintió por primera vez el verdadero miedo de perder a alguien que amaba. Horas después, los médicos salieron de la sala de atención con expresiones preocupadas. La bala había provocado una herida grave y el estado de ella era inestable. «Perdió mucha sangre», explicó uno de los médicos del palacio. Tahir permaneció inmóvil durante algunos segundos intentando procesar aquellas palabras. «¿Va a sobrevivir?»,
preguntó con la voz quebrada. Los médicos dudaron antes de responder. No lo sabemos, Majestad. Aquella noche, el sultán Tahir no se movió ni un segundo de la puerta de la enfermería. Los consejeros intentaron convencerlo de descansar, pero él ignoró a todos. Por primera vez en muchos años, el hombre más poderoso de Gaziantep parecía completamente destruido. La culpa lo consumía de una manera brutal. Elia casi murió intentando salvar justamente al hombre que dudó de ella. Cada vez que recordaba la discusión en la habitación, Tahir sentía que el pecho se le hundía, porque las últimas palabras de ella antes del disparo seguían resonando en su cabeza. Pasaron los días sin ninguna mejoría significativa. Elia permanecía en coma, rodeada por los médicos del palacio día y noche. Cuando finalmente fue llevada a la habitación, Tahir insistió en permanecer a su lado todo el tiempo. Dormía poco, casi no comía y rechazaba la mayoría de las reuniones importantes. Las profundas ojeras comenzaron a revelar el desgaste emocional que sufría, pero nada le importaba más que verla abrir los ojos otra vez, y el silencio de aquella habitación comenzó a destruirlo lentamente. En las madrugadas más difíciles, Tahir sostenía la mano de Elia mientras observaba su rostro inmóvil sobre la cama. El sultán comenzó a hablarle, aún sin saber si ella podía escucharlo. Le hablaba de las noches en el balcón, de las cenas silenciosas y de los primeros besos en la habitación. «Cambiaste mi vida sin darte cuenta», confesó una vez con lágrimas en los ojos. También admitió cosas que nunca había logrado decir mientras ella estaba despierta. «Me enamoré de ti de verdad». Y cada palabra parecía cargada de arrepentimiento. Con el paso de los días, incluso la familia comenzó a cambiar ante aquella situación. La madre de Tahir observaba en silencio el estado de su hijo cada vez que pasaba frente a la habitación. Era imposible ignorar lo que Elia hizo al ponerse delante de él durante el ataque. Ella arriesgó su propia vida sin dudarlo, y aquello destruyó parte del prejuicio que habían tenido contra ella. «Ella salvó al sultán», comenzaron a decir por los pasillos. Por primera vez, todo el palacio deseaba la recuperación de Elia. Aún así, los médicos seguían sin dar esperanzas reales. Algunos creían que quizá nunca despertaría. Otros decían que su cuerpo estaba demasiado débil para reaccionar. Pero Tahir se negaba a aceptar cualquier posibilidad de perderla. Permanecía a su lado todas las noches, como si su presencia pudiera traerla de vuelta. Cierta madrugada, sostuvo el rostro de ella con cuidado mientras lloraba en silencio. Y ahí, finalmente, toda la armadura del sultán se derrumbó. «Fui un idiota», admitió con la voz rota. «Las mentiras de mi familia me cegaron otra vez». Las lágrimas caían sin control mientras acariciaba el cabello de ella. «Tú nunca me traicionaste, y aún así te destruí». Toda la habitación parecía pesada por el dolor de él. Tahir bajó la cabeza, completamente derrotado, porque sin Elia, el palacio volvía a parecer una prisión vacía. A la mañana siguiente, él permaneció solo a su lado una vez más. El silencio era tan grande que el sonido de la respiración de ella parecía distante. Tahir tomó la mano de Elia y cerró los ojos durante unos segundos. «Si regresas conmigo, nunca volveré a desconfiar de ti». Su voz se quebraba entre lágrimas. «Te amaré de la forma en que mereces ser amada. Haré que seas feliz todos los días». Y entonces los dedos de ella se movieron lentamente entre los de él. Por unos segundos, Tahir creyó que lo estaba imaginando. Pero entonces, Elia apretó su mano otra vez. El sultán levantó el rostro de inmediato, dominado por el impacto. Los ojos de ella comenzaron a abrirse lentamente mientras intentaba respirar mejor. «Tahir», susurró casi sin fuerzas. La desesperación de él se transformó en alivio en ese mismo instante. Y el sultán Tahir lloró al darse cuenta de que el amor de su vida había regresado. Él sostuvo el rostro de Elia con las manos temblorosas, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Volviste conmigo»,
Gracias a Dios. La voz de él se quebraba por completo mientras las lágrimas caían sin control. Elia apenas sonrió levemente al darse cuenta de lo destruido que estaba por el miedo. El sonido emocionado de Tahir llamó de inmediato a los médicos hacia la habitación. Corrieron hasta la cama esperando encontrar un empeoramiento en el estado de ella. Pero la sorpresa se apoderó de todos al darse cuenta de que Elia estaba consciente y respondía con normalidad. «Esto es increíble», murmuró uno de los médicos mientras revisaba sus signos vitales. La recuperación parecía mucho mejor de lo que imaginaban. Tahir no soltaba la mano de ella ni un solo segundo, como si todavía tuviera miedo de despertar de aquel momento. Después de que los médicos terminaron los exámenes, finalmente dieron la noticia que Tahir más deseaba escuchar. «El peligro ya pasó, Majestad». El sultán cerró los ojos de inmediato, dominado por el alivio. Durante días se preparó para perder a Elia. Ahora, verla despierta parecía casi un milagro. Cuando los médicos salieron de la habitación, Tahir volvió a acercarse a la cama. Y esta vez ya no existía ninguna barrera entre ellos. «Perdóname», pidió en voz baja, sosteniendo la mano de ella contra su pecho. Elia observó los ojos enrojecidos de él durante algunos segundos. Nunca había visto al sultán Tahir tan vulnerable. «Debí haberte creído desde el principio». La culpa en su voz era imposible de esconder. Pero Elia solo acarició lentamente el rostro de él. «Volviste conmigo. Eso ya es suficiente». Tahir bajó la cabeza emocionado al escuchar aquello. «Pensé que te había perdido por culpa de mi estupidez». Elia sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas otra vez, incluso herida. Lo único que más deseaba era verlo en paz nuevamente. «Te amo, Tahir», susurró sin dudar. El sultán acercó lentamente su rostro al de ella. «Y voy a pasar el resto de mi vida intentando merecer ese amor». El beso entre ambos ocurrió despacio, lleno de emoción acumulada. Ya no había miedo, dudas ni orgullo separándolos en aquel momento. Solo alivio por seguir juntos. Tahir permaneció con la frente apoyada contra la de ella después del beso, intentando recuperar el aliento. «Tú salvaste mi vida». Elia sonrió levemente antes de responder, «porque también es la mía». Aquello golpeó a Tahir de una manera que jamás olvidaría. Las semanas siguientes transformaron por completo la rutina del palacio. Tahir prácticamente asumió el cuidado de Elia durante su recuperación. La ayudaba con las medicinas, acompañaba sus comidas y se aseguraba de permanecer a su lado siempre que podía. Hasta los empleados comenzaron a comentar cuánto había cambiado el sultán. El hombre frío y distante ahora sonreía al escuchar la voz de ella en los pasillos. Elia también comenzó a recuperar la alegría poco a poco gracias a la presencia de él. Por primera vez desde el matrimonio, ambos parecían realmente en paz juntos. Con el tiempo, incluso la familia del sultán comenzó a ver a Elia de otra manera. La mujer que antes era tratada como una intrusa, ahora recibía respeto dentro del palacio. Una tarde silenciosa, la madre de Tahir entró en la habitación mientras Elia descansaba cerca de la ventana. Ella dudó antes de hablar, algo raro en alguien tan orgullosa. «Arriesgaste tu vida por mi hijo». Elia permaneció en silencio escuchando, y entonces llegó algo que jamás imaginó escuchar. «Ahora entendemos por qué Tahir te ama». Aquellas palabras dejaron a Elia completamente sorprendida. La madre de él respiró hondo antes de continuar. Tal vez ninguna mujer de este reino era más adecuada para él que tú. Aquello parecía imposible después de todo lo que habían vivido. Pero la mirada sincera de aquella mujer dejaba claro que algo realmente había cambiado. Elia sintió que sus ojos se humedecían discretamente. Esa misma noche, Tahir entró en la habitación y encontró a Elia sonriendo sola cerca de la cama. Él notó de inmediato que algo había ocurrido. «¿Por qué esa sonrisa?», preguntó acercándose a ella. Elia le contó sobre la conversación con su familia.
todavía sin poder creerlo del todo. El sultán soltó una pequeña risa antes de tomarla de la cintura. Tardaron, pero finalmente vieron lo que yo ya sabía. Y entonces acercó su rostro al de ella con un brillo distinto en los ojos. «Tengo una sorpresa para ti». Elia frunció el ceño con curiosidad de inmediato. «¿Una sorpresa?» Tahir asintió lentamente mientras acariciaba el rostro de ella. «Después de todo lo que pasaste, quiero hacer algo especial». La manera en que él sonrió hizo que el corazón de Elia se acelerara otra vez, y en ese instante, Elia entendió que una nueva etapa para ambos estaba a punto de comenzar. La noche siguiente, Tahir le pidió a Elia que se arreglara sin explicarle a dónde irían. Ella intentó sacarle respuestas durante todo el camino por los pasillos del palacio, pero el sultán solo sonreía en silencio. Cuando las puertas de la terraza principal se abrieron, Elia se quedó sin palabras. Una mesa había sido preparada bajo las luces doradas de Gaziantep, completamente reservada solo para ellos dos. Velas iluminaban el lugar mientras unos músicos tocaban suavemente a lo lejos. Elia miró a Tahir emocionada, todavía intentando comprender todo aquello. Y el brillo orgulloso en los ojos del sultán dejó claro que él había planeado cada detalle. «Mereces algo hermoso después de todo lo que enfrentaste por mi culpa», dijo Tahir mientras acercaba la silla para ella. Elia sonrió emocionada antes de sentarse. El ambiente entre ellos ya no cargaba tensión ni miedo como antes. Ahora existía paz. Mientras cenaban, Tahir no apartaba la mirada de ella ni un solo instante. Era como si por fin pudiera verla sin las sombras de la desconfianza destruyéndolo todo. Elia sentía el corazón acelerarse cada vez que él sonreía de esa manera. Durante la cena, ambos terminaron recordando todo lo que habían vivido desde el primer día. Elia incluso se rió al recordar cuánto miedo le tenía al principio. «Eras aterrador», bromeó en voz baja. Tahir soltó una risa sincera antes de bajar la cabeza. «Yo también estaba asustado». Ella frunció el ceño sorprendida. «Solo que no sabía cómo demostrarlo». El sultán respiró hondo antes de continuar. «Pasé toda mi vida creyendo que nadie podría amarme de verdad». Las palabras salieron cargadas de sinceridad. «Entonces apareciste tú y destruiste todas las certezas que tenía». Elia sintió los ojos llenarse de lágrimas de inmediato, porque ahora podía ver al hombre vulnerable que Tahir escondía del mundo entero, y él finalmente ya no tenía miedo de mostrárselo a ella. Fue entonces cuando Tahir se levantó lentamente de la silla. Elia lo observó confundida cuando se detuvo frente a ella, sosteniendo una pequeña caja entre las manos. El corazón de ella se aceleró de inmediato. «La primera vez me casé contigo por rabia». Él dio un paso más cerca antes de continuar. «Pero hoy quiero elegirte de la manera correcta». Y entonces abrió la caja revelando un delicado anillo. «¿Tendrías el valor de casarte conmigo de verdad esta vez?» La voz del sultán Tahir se quebró levemente al hacer la pregunta. Elia llevó la mano a su boca sin poder contener la emoción. Después de todo lo que habían sufrido juntos, aquel momento parecía imposible de vivir. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera darse cuenta. «Sí», respondió sonriendo entre el llanto, y Tahir cerró los ojos por un instante, completamente aliviado. Él colocó el anillo en la mano de ella lentamente antes de atraerla hacia sí. El beso entre ambos ocurrió en medio de aquella terraza silenciosa, lleno de emoción y ternura, sin prisas, sin miedo y sin barreras entre ellos. Por primera vez desde el comienzo, ya no existía ningún peso separándolos, solo amor. Elia sostuvo el rostro de él, mientras Tahir la abrazaba con fuerza, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Cuando regresaron a la habitación aquella noche, el ambiente entre ellos era distinto a todo lo que habían vivido antes. Ya no existía distancia, inseguridad ni dolor acumulado entre los dos. Tahir se acercó lentamente, acariciando el rostro de ella con cuidado.
Sigues siendo lo mejor que me ha pasado en la vida, confesó en voz baja. Elia sonrió emocionada antes de abrazarlo otra vez. La habitación que antes guardaba silencio y sufrimiento ahora parecía llena de paz. Y ambos sabían que aquel momento quedaría marcado para siempre. Esa madrugada permanecieron juntos hablando, riendo y besándose entre promesas y confesiones sinceras. Tahir contó que jamás imaginó desear construir una vida al lado de alguien. Y Elia confesó que finalmente se sentía amada de verdad por primera vez. Los dos pasaron horas disfrutando de la tranquilidad que tanto tardó en llegar, sin guerras familiares, sin desconfianza y sin miedo al mañana. Solo ellos dos, finalmente unidos de corazón, y después de tantas dificultades, el amor entre ambos por fin parecía completo. Antes de dormir, Tahir acercó a Elia todavía más mientras ella descansaba la cabeza sobre el pecho de él. El silencio de aquella noche era cómodo, ligero y lleno de felicidad. «Qué curioso», murmuró él mientras acariciaba el cabello de ella. «Entre 25 mujeres perfectas». Elia levantó la mirada con curiosidad hacia él. Tahir sonrió antes de terminar la frase. «Fue la criada quien conquistó el corazón del sultán». A la mañana siguiente, el sultán Tahir convocó a toda la familia y a los principales consejeros al gran salón del palacio. Los rumores sobre la reconciliación entre ambos ya se habían extendido por Gaziantep desde la noche anterior. Aún así, nadie esperaba la firmeza reflejada en el rostro del sultán cuando entró sosteniendo la mano de Elia. Ella caminaba a su lado todavía emocionada por todo lo que habían vivido juntos. Las miradas de la corte se dirigieron inmediatamente hacia ellos, pero esta vez Tahir no parecía irritado, presionado ni atrapado por el peso del título. Por primera vez, el sultán parecía verdaderamente feliz. El silencio se apoderó del salón cuando Tahir se detuvo frente a la familia. Su madre observaba a Elia con una mirada completamente distinta a la del pasado. Entonces el sultán respiró hondo antes de hablar frente a todos. «Durante mucho tiempo creí que este matrimonio había sido un error». Elia apretó discretamente la mano de él al escuchar aquello. «Pero esta mujer salvó mi vida y también salvó mi corazón». La sinceridad en su voz emocionó incluso a los consejeros más estrictos. Tahir entonces giró el rostro hacia Elia con una pequeña sonrisa. «Ella no es mi esposa por obligación». Todo el salón permaneció atento a las palabras del sultán. «Elia es la sultana de este palacio porque la amo». Aquello cambió por completo el ambiente. Ya no había espacio para dudas ni rechazo. El propio sultán Tahir estaba entregando su corazón frente a toda Gaziantep. Su madre fue la primera en ponerse de pie lentamente. Por unos segundos, Elia pensó que escucharía otra crítica, pero entonces la mujer inclinó la cabeza frente a ella en señal de respeto. «Nos equivocamos contigo». La emoción llenó el rostro de Elia de inmediato. Otros miembros de la familia comenzaron a hacer lo mismo poco después. Incluso aquellos que más la despreciaron reconocieron su lugar junto al sultán. «Tú protegiste a Tahir cuando nadie más pudo hacerlo», dijo uno de sus tíos con sinceridad. Las palabras resonaron por todo el salón. Elia jamás imaginó escuchar algo así de las personas que más la humillaron. El peso que había cargado desde el primer día en el palacio finalmente comenzó a desaparecer. Tahir observaba todo en silencio, orgulloso de ella, porque en el fondo siempre supo que Elia tenía una fuerza que nadie allí logró ver al principio. Y ahora toda la corte finalmente también lo entendía. Después de aquel día, la vida de ambos cambió por completo dentro del palacio. Gaziantep comenzó a ver a Elia no como la antigua criada, sino como la verdadera sultana junto a Tahir. La gente empezó a respetarla por quien era, no por el título que llevaba.
Y Tahir parecía otro hombre desde que se permitió amar de verdad. Comenzó a sonreír más, a participar en la rutina del palacio sin tanta amargura e incluso a escuchar música junto a ella en las noches tranquilas. Los empleados comentaban discretamente cómo el amor había cambiado al sultán. Y por primera vez, aquel lugar parecía un hogar. Pasaron los meses en paz entre los dos. Las noches en la habitación ahora estaban llenas de risas, largas conversaciones y planes para el futuro. Tahir se aseguraba de pasar el mayor tiempo posible junto a ella. Sin embargo, una mañana Elia apareció diferente durante el desayuno. Parecía nerviosa, entrelazando las manos mientras intentaba reunir valor para hablar. Tahir lo notó de inmediato y se acercó preocupado. «Elia, ¿pasó algo?» Ella respiró hondo antes de sonreír emocionada. «Va a pasar». El sultán frunció el ceño sin entender. Entonces Elia tomó la mano de él y la colocó delicadamente sobre su vientre. Los ojos de Tahir se abrieron de inmediato. «¿Tú?» Ella asintió llorando de felicidad, mientras el sultán permanecía sin reacción durante unos segundos. Tahir soltó una risa emocionada antes de abrazarla con fuerza. Por primera vez en su vida, la idea de tener un heredero no parecía una carga ni una obligación política. Ahora significaba amor, significaba familia. Meses después, todo el palacio celebró el nacimiento del primer hijo de ambos. El niño nació rodeado de cariño, alegría y una familia finalmente unida. Elia lloró al ver a Tahir sosteniendo a su hijo en brazos por primera vez. Años después, los jardines de Gaziantep se llenaron de las risas de los niños corriendo entre las flores del palacio. Tahir observaba todo al lado de Elia mientras sostenía su mano como lo hacía desde el comienzo de su historia de amor. A veces todavía parecía imposible creer cómo empezó todo. El sultán Tahir eligió a una criada solo para desafiar a su propia familia, pero terminó encontrando en ella el amor que había buscado toda su vida sin darse cuenta. Y al final, entre 25 mujeres perfectas, fue Elia quien conquistó para siempre el corazón del sultán. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.